Bien, tengan todos ustedes muy buen día. Vamos a continuar con este curso de geometría euclidiana o geometría plana. Hoy nos toca desarrollar la clase número 5, que son en realidad una clase netamente práctica, con ejercicios resueltos empleando triángulos con medianas, bisectrices, alturas, ¿no? Cabe hacer resaltar que en la clase número 4 ya se estudió la parte teórica, la parte conceptual, lo que son las propiedades de las medianas, bisectrices, alturas, etcétera. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos alguna duda, remitirnos a la clase 4. Esta clase va a ser netamente de ejercicios. ¿Está bien? Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano. Damos inicio a esta sesión, ¿no? Ejemplo, nos dice, ¿no? En el interior de un triángulo ABC se ubica un punto O, nos dice. La prolongación de BO corta a AC en E. Hallar la medida del ángulo BEC si O es circuncentro del triángulo ABC y ABO es igual a 20 grados, OBC es igual a 30 grados. Bueno, antes, para hacer el gráfico es muy importante, siempre tenemos que hacer un gráfico. Recordemos algunos conceptos. O es circuncentro. El circuncentro era la intersección de las mediatrices, ¿ya? De todos los lados del triángulo. Ahora, la característica o propiedad del circuncentro es que equidista del vértice, de cada vértice del triángulo. ¿Eso qué significa? Que la distancia del circuncentro a todos los vértices va a ser la misma, ¿ya? Por un lado. Entonces aquí ya estamos poniendo eso, ¿no? El circuncentro es una característica. Ahora, nos dice que hallar la medida del ángulo BEC. Recordemos que esta notación indica que el vértice es la letra del medio, en este caso sería E, ¿no? BEC. ¿Está bien? Entonces aquí en nuestro triángulo primero nos concentraremos a BC, ¿no? O es el circuncentro. Hemos trazado una recta de B a O que corta a AC, dice en el punto E, ¿ya? En el punto E. Ahora nos pide hallar la medida del ángulo BEC, el vértice es E, entonces BEC, lo estamos llamando X, para no manejar esta notación. Ahora, O es circuncentro, ya nos han indicado, ABO, A, el vértice sería BO, los lados serían AB y BO, vale 20 grados. Y OBC, 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 vale 30 grados. ¿Está bien? Este es el ángulo 30 grados. Bueno, nos estamos asignando algunas letritas más y ahí voy a adelantar un concepto. Como la distancia del circuncentro a los vértices es la misma, o sea, de O hacia A es lo mismo que de O hacia C, o sea, OA es lo mismo que OC. Entonces aquí tendríamos un triángulo isósceles, ¿ya? Un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles los ángulos de la base son los mismos, son iguales. Por eso estamos poniendo tita, tita. ¿Está bien? A estos otros le estamos asignando otras letras griegas que a continuación lo vamos a hallar precisamente por esa característica. Repetimos, O al ser circuncentro es la intersección de las mediatrices, ¿ya? Por propiedades equidista cada vértice decimos, ¿no? Entonces formamos triángulo isósceles. El triángulo OAB se cumple que los dos lados son iguales, volveremos. OAB, este triángulo OAB. OB es lo mismo que OA, entonces otra vez estamos con un triángulo isósceles, ¿no? Por tanto, estos dos ángulos debían ser iguales. O sea, concluiríamos que beta va a ser igual a 20 grados. ¿Ya? Y lo siguiente, OB, esta distancia también va a ser lo mismo que OC, la distancia a los vértices, ¿no? Del circuncentro. Entonces, otro triángulo isósceles. Por tanto, este ángulo que es 30 debería ser igual a este otro ángulo que le hemos llamado alfa. Entonces, alfa tendría que ser también 30. Eso es lo que vamos a hacer notar a continuación. En el triángulo OAB se cumple que los dos lados son iguales. Tenemos un triángulo isósceles, lo que ya habíamos visto, beta vale 20. En el triángulo OBC se cumple que OB es igual a OC, ¿ya?
lo mismo, entonces alfa vale 30, eso ya lo hemos visto en el gráfico. Y también, ¿por qué hemos puesto tita, no? Porque OAC es un triángulo isósceles, entonces sus ángulos de sus bases son iguales, por eso colocamos tita, ¿está bien? Y en el triángulo ABC, la suma de sus ángulos interiores, vamos a volver hacia atrás. Entonces ya hemos hallado beta, hemos hallado alfa, nos quedaría ya tita. Vamos a agarrar este triángulo mayor, ABC, ¿ya? La suma, tita más beta más 20 más 30 más alfa más tita va a ser 180. Tengo alfa y tengo beta, ¿no? Y pues nos vamos a hallar tita. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Beta más tita más 30 más 20 más alfa más tita es 180. Tita más tita es 2 tita, 30 más 20 es 50, que vaya a restar y reemplazaremos el valor de alfa y de beta, que sería 20 y 30, ¿no? Entonces reemplazamos eso, 20 y 30, el otro y 2 restar, 180 menos 50, 130, 2 tita sigue, 30 más 20, 50. Que vaya a restar nos va a dar 80, ¿no? 130 menos 50. Va a dividir, tita valdría 40. Ya tengo tita, pero el ejercicio me pide el ángulo X. Vamos a volver otra vez. Este ángulo X quiero hallar. Tenemos dos formas. Podemos hacerlo en el triángulo ABE. Fíjense aquí. X es ángulo exterior. Y recuerden la propiedad de que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores. O sea, de 20 más beta más tita, por un lado. Por otro lado, podemos agarrar este triángulo BC. ¿Ya? X más 30 más alfa más tita es 180, la suma de los ángulos interiores de este triángulo ABC. Vamos a hacer lo segundo, ¿ya? El triángulo EBC vamos a agarrar, ¿ya? Entonces, ya hemos hallado tita, ahora agarramos el triángulo EBC o BC. X más 30 más alfa más tita es 180. Tenemos alfa y tenemos tita que hemos hallado. El 30 lo mandamos a restar, en lugar de alfa 30, tita vale 40, 180 menos 30 es 150, el 30 más 40 es 70, va a restar, por tanto X sería 80, que es la solución. ¿Está bien? Bueno. Continuamos practicando. Segundo ejemplo. En un triángulo ABC nos dice, denote por I al incentro y por O a la intersección de la bisectriz interior del ángulo A con la bisectriz exterior del ángulo C. Hallar el ángulo AOC nos dice, si A y C más AOC es 150 grados. Recordemos también la parte conceptual. ¿Qué era el incentro? El incentro era la intersección de las bisectrices, ¿ya? De las bisectrices. ¿Qué era la bisectriz? Una recta que divide en dos ángulos iguales el ángulo del vértice. Repito, si tenemos alguna duda en la parte conceptual, vayámonos a la anterior clase de este curso y vamos a aclarar cualquier duda que se tenga ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces la gráfica de acuerdo a los datos que me dan. Aquí está el triángulo ABC. ¿Ya? Aquí está el triángulo ABC. Me dice I es el incentro, y habíamos dicho que el incentro es la intersección de las bisectrices, entonces trazamos esta recta AI, es una bisectriz, por tanto este ángulo sería alfa y este ángulo sería alfa. Esta otra recta IC lo llamaremos, también es una bisectriz, divide el ángulo en dos iguales, phi, ¿no? Podríamos también haber trazado una bisectriz del ángulo del vértice B, pero bueno, en este caso no lo necesitamos, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Denote por I al incentro y por O, que es O, la intersección de la bisectriz interior del ángulo A. Este es el ángulo A, la bisectriz interior es esta. Lo estamos prolongando más. La intersección dice, ¿no? Con la bisectriz exterior del ángulo C. Este es el ángulo C. El ángulo exterior es uno que está aquí afuera, adyacente al interior, ¿no ve? Entonces, si es una bisectriz exterior, trazamos una recta que también va a dividir el ángulo en dos iguales, en este caso lo hemos puesto gamma, ¿no? Y se intersecta con la bisectriz interior de A en un punto O, eso es, ¿ya? Hallar el ángulo AOC, dice, el ángulo AOC va a ser para nosotros este tita, AOC, para no manejar esta notación, por comodidad yo prefiero manejar letras griegas que trabajar con esta forma de notación, ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos que hallar tita. Tita es el objetivo allá. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo formamos nuestras ecuaciones. El dato me dice A y C más C o A es, o OAC es 150 grados. ¿Ya? Lo anterior.
A y C, recordemos que le hemos puesto A y C, yo lo estoy poniendo psi, ¿ya? La letra griega psi. Y el OAC o el AOC o C o A, como quieran, al final es lo mismo, AOC o C o A, es tita. Entonces, psi más tita vale 150, es la ecuación 1. Como quiero hallar tita, entonces todo se reduce a hallar psi. ¿Cómo hallamos psi? En el triángulo A y C, aquí estamos, el triángulo A y C. Quiero hallar este psi, ¿no ve? Alfa más psi más phi es 180, ángulos interiores aquí, ¿no ve? Luego seguramente vamos a trabajar, haremos primero eso, psi más phi más alfa es 180 grados. De ahí vamos a despejar alfa, alfa vale 180 menos psi menos phi, le estamos llamando ecuación 2. El triángulo ABC es el triángulo mayor, todo esto, ¿no ve? ABC. Alfa más beta más phi es 180. De ahí podemos hallar también otra ecuación. Dos alfa, bueno, alfa es 2 alfa, más 2 phi más phi, ¿no? Más beta es 180. Esto lo llamamos ecuación 3. Me voy a deshacer de la variable alfa. Vamos a reemplazar 2 en 3. Nos quedaría en lugar de alfa 180 menos phi menos psi más 2 phi más beta igual a 180. Multiplicamos, ¿no? 2 por 180, bueno, es 180, ¿ya? 2 por 180. 2 por 180 es 360. 2 por phi menos 2 phi, 2 por psi menos 2 psi, más 2 phi más beta, ¿ya? Igual a 180. Aquí podemos reducir algunas expresiones. Fíjense que este phi menos 2 phi con este 2 phi se van a ir. 360 que vaya a restar con signo negativo. Nos va a quedar lo siguiente. Beta despejamos, este 2 psi va a ir al otro lado. 360 menos 180 es menos 180, ¿no? Va a venir con signo cambiado. Esto lo vamos a llamar ecuación 4. Con esto vamos a hallar beta. Ahora vamos a aplicar el ángulo exterior en C. Vamos a fijarnos, siempre es bueno volver a nuestro grafiquito. Este es el ángulo C. El ángulo exterior en este caso sería gamma más gamma. 2 gamma es el ángulo exterior en C, ¿no? La propiedad nos decía que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, o sea, 2 alfa más beta. Entonces 2 gamma va a ser 2 alfa más beta. ¿Está bien? De ahí voy a tener ya gamma. Veamos, volveremos entonces. Aquí está, 2 gamma va a ser igual a beta más 2 alfa. De ahí despejamos beta, que vaya el 2 alfa al otro lado a restar. O sea, tendríamos beta es igual a 2 gamma, esto irá a restar, menos 2 alfa, ¿no? Claro, lo he dado la vuelta luego por comodidad, ¿no? Es la ecuación 5. En el triángulo AOC, volveremos atrás para ubicarnos cuál es el triángulo AOC. Este es el triángulo AOC, este que está, es un triángulo obtusángulo, ¿no? Podemos ver también que alfa más tita más gamma más 2 phi es 180. Lo tenemos que dar tita, ¿no? Eso podemos hacer también. Por un lado, ¿no? También, si quieren, podemos aplicar el ángulo exterior. Gamma es igual a alfa más tita, ¿no? Tenemos varias opciones. ¿Ya? A veces depende cómo cada uno los resuelve, ¿no? Entonces, en el triángulo AOC hemos aplicado la suma de ángulos interiores. Tita más gamma más 2 phi más alfa vale 180. Entonces, vamos a igualar 4 y 5 para eliminar beta. En 4 habíamos despejado beta. Entonces, igualando sería 2 phi menos 180 es igual a 2 gamma menos 2 alfa. ¿Ya? Vamos a dividir todo entre 2. Al dividir entre 2 nos quedaría phi, 180 entre 2, 90, gamma menos alfa. ¿Está bien? De aquí despejamos psi más alfa menos y. Todo que venga a este lado. Gamma viene con signo negativo, alfa con signo positivo. Y el 90 lo mandamos al otro lado con signo positivo. Entonces, psi más alfa menos gamma es 90 grados, ecuación 7. Ahora vamos a sumar 6 y 7. La idea es eliminarlo a gamma. ¿Ya? La idea es eliminarlo a gamma. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Tita más 2 phi más 2 alfa, tita más 2 phi, gamma se ha ido, más 2 alfa y más psi, 180 más 90 es 270. Bien, ahorita entramos en una parte algebraica.
Ya estamos en una parte algebraica, estamos eliminando ya variables. Entonces de aquí vamos a factorizar un 2, me quedaría phi más alfa, más psi, ¿no? 8. ¿Está bien? Entonces lo vamos a llamar ecuación 8. Ahora phi más alfa, vamos a reemplazar. Phi más alfa era, en lugar de esto, es la ecuación 6. Bueno, la ecuación 2 vamos a reemplazar en esta, ¿no? En 7, en esta. Ya, en todo caso nos daría tita más 2. La ecuación 2 era, volveremos para refrescarnos un poquito la memoria, aquí está. La ecuación 2 era alfa es 180 menos phi, menos psi, menos phi. Vamos a reemplazar más o menos, ¿no? Entonces, reemplazamos eso en esta ecuación 8, ¿no? Nos quedaría tita más 2, 180 menos psi, más psi, igual a 270 grados. Por tanto, multiplicamos 2 por 180 es 360, 2 por psi menos 2 psi más psi, ahí nos va a dar que menos 2 psi más psi es menos psi. ¿Ya? De ahí despejamos, esto va a ir al otro lado, 270 que venga a estar, 360 menos 270 nos queda 90. Entonces esto lo estamos mandando al otro lado, sería tita más 90, lo estamos dando la vuelta que sería la ecuación 9. Ya tengo psi, ese era el problema, ¿no ve? Ahora esto lo voy a reemplazar en la ecuación 1. En la ecuación 1, que era psi más tita igual a 150, ¿no? En lugar de psi reemplazamos 90 más tita, sumamos a tita, entonces esto nos va a dar 2 tita es igual a esto que veas estar, 150 menos 90 es 60, 2 tita igual a 60, 60 entre 2, 30 sería la solución, ¿no? Bueno, se han dado cuenta que hoy llegas a la ecuación 9 prácticamente. Posiblemente alguien al resolver haya un camino más corto, no un camino más corto, menos ecuaciones. Hay formas, ¿ya? Hay formas. O posiblemente alguien al resolver haya más ecuaciones, ¿no? Entonces la idea es tratar de reducir al máximo posible las ecuaciones, ¿ya? Yo lo he hecho un poquito largo, yendo con el, ¿cómo les puedo decir? Con lo que comúnmente se nos ocurriría resolver, ¿ya? Pero puede haber un camino más corto, repito, ¿ya? Bueno, haremos un tercer ejemplo. Dice, hallar la longitud CE, está pidiendo un segmento, ¿no? En un triángulo isósceles ABC, con AB igual a BC, donde AD es la mediana prolongada que parte de A y corta la recta perpendicular a AC, que pasa por el vértice C en el punto E, siendo las longitudes DE igual a 6 y AC igual a 20. Entre paréntesis, recuerde que el baricentro divide a la mediana en una proporción 1 a 2. Esta es una pregunta también que le hemos hecho en un examen de ingreso, ¿ya? Me viene a la memoria, ¿no? Y se les daba un gráfico más, o sea, la pregunta venía acompañada de este gráfico, ¿ya? ¿Está bien? Fíjense, me pide hallar la longitud CE, este CE, es una recta perpendicular este CE, ¿no? A la base AC. Este segmento me pide en un triángulo isósceles ABC, dice. Si es un triángulo isósceles, seguramente los ángulos de la base son iguales, estos dos ángulos. Con AB igual a BC, ¿no? Son los lados iguales. Donde AD, dice, es la mediana. Este AD es una mediana. Recordemos que una mediana es aquella recta que divide en dos partes iguales la base opuesta, o sea, el lado opuesto. Si este es el vértice, el lado opuesto es este. Entonces podríamos asegurar que BD es lo mismo que DC, porque es una mediana esta rectita. Entonces dice, ¿no? Donde AD es la mediana prolongada que parte de A y corta la recta perpendicular a AC. Este es AC, el lado AC, y la recta perpendicular sería esta. Que pasa por el vértice C, exactamente pasa por el vértice C, en un punto E, dice, ¿no? Entonces esta mediana corta esta recta perpendicular en un punto E. Siendo las longitudes DE igual a 6, esto vale D igual a 6, que me lo han puesto en el gráfico, y AC que vale 20, ¿no? AC que vale 20. Listo. Este ejercicio me lo han dado ya con el gráfico. Ahora nosotros vamos a volver a dibujar este gráfico y vamos a poner algunas de las características que a nosotros nos conviene. ¿Está bien? Bueno, solución, trazamos otra mediana del vértice B, dice, ¿no?
el cual también es bisectriz. O sea, la característica en la parte teórica del anterior capítulo habíamos indicado que en un triángulo isósceles la mediana, la bisectriz, la altura y la mediatriz son la misma, ¿ya? Son la misma, es la misma recta. Por eso que estamos trazando otra mediana del vértice B, decimos, el cual también es bisectriz de altura en un triángulo isósceles. Asimismo, asignamos ángulos y sus características por paralelismo. ¿Está bien? Fíjense. De la siguiente forma. Esta es una mediana, hemos dicho, ¿no ve? Hemos trazado una recta, una altura, que también es mediana. O sea, al ser esto mediana, lo está dividiendo estos dos en dos valores iguales, 10, 10, digamos. También es bisectriz, pues lo hemos puesto beta, beta. Este beta se repite aquí arriba porque es un ángulo opuesto por el vértice. Y este beta por paralelismos de rectas se repite aquí, beta. Ahorita vamos a explicar por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Esto es bisectriz, es mediana y es altura. Este ángulo lo estamos denotando alfa, que también se repite aquí atrás por opuestos por el vértice. También es alfa. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hemos querido buscar? Esto estamos aclarando, ¿no? Por propiedades de ángulos en paralelo se tiene que el ángulo FBC, ¿ya? FBC, este es FBC, es igual al ángulo BCF, ¿ya? ¿Dónde estamos? BCF, no, BCE en todo caso, ¿ya? Es BCE, este ángulo, BCE. Por eso es que estos se denominan beta. Estamos aclarando esta situación nada más, ¿ya? Les decía, AD es mediana, entonces BD es igual a DC, ¿no ve? BD es igual a DC. Estos dos son iguales. Este segmento de aquí es lo mismo que este. Ahora, como tienen ángulos iguales, entonces los triángulos son congruentes. Eso vamos a analizar ahora. Estos dos son iguales. Mentalmente háganle girar este triángulo, el triángulo DEC, este chiquitito, es lo mismo que esto. ¿Por qué? Como estos dos lados son iguales, o sea, BD es igual a DC, fíjense que esto es beta, el triángulo del vértice C. Esto también es beta. Esto es alfa, este también es alfa. Entonces, si dos ángulos interiores son iguales en este triángulo y este lado es lo mismo que esto, entonces es lógico que este ángulo que vendría donde en el punto G también tendría que ser igual al ángulo que viene al punto E. ¿Está bien? Aquí tendría que ser igual. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, entonces estos dos triángulos son también iguales, congruentes se denomina esto en geometría, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que esto. Por tanto, su base DE vale 6. Entonces, concluiríamos que GD también vale 6. ¿Ya? GD también valdría 6. De ahí decimos, ¿no? GD o DG también vale 6. Por un lado. Por otro lado, el baricentro tiene la siguiente propiedad. G es un baricentro, G, porque es la intersección de las medianas, ¿no? El baricentro divide, recordemos que divide a la mediana en una proporción 2 a 1. ¿Qué significa? De A a G puede ser, es el doble de G a D. O sea, 2AG es 2 veces GD, ¿ya? En otras palabras, este segmento lo podemos dividir en 3 pedazos. Entonces, AG es 2 veces GD. Como ya tengo GD que vale 6, vamos a poder hallar el otro valor. ¿Está bien? Como G es baricentro, entonces lo que decimos, ¿no? Que AG es 2 veces GD o DG. Pero DG vale 6, 2 por 6, 12. Ya tenemos AG. Entonces, el segmento AE, ese es el que nos están, bueno, el segmento AE va a ser la suma de esto, ¿no? De AG más GD más DE, esto, ¿no? Si esto era el doble de, ya tenemos, esto era 12, esto era 6, esto era 6. Una vez que ya tengamos este segmento AE, concéntrese en el triángulo AEC, este triángulo AEC. Fíjense que este triángulo AEC es un triángulo rectángulo, porque aquí es un ángulo recto, esta línea es perpendicular, recuerden. Entonces, el ejercicio me pide hallar el lado CE, este. Entonces, como este es un triángulo rectángulo donde ya tengo AE, ya tengo la base AC que vale 20,
podemos aplicar Pitágoras. Teorema de Pitágoras dice que la suma de estos dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa esta, que ya lo vamos a hallar. Y listo, ya estaría resuelto el problema. ¿Ya? Entonces, el segmento AE, les decía, es la suma de AG más GD más D, que al final me daría 24, ¿no ve? 12 más 6 más 6. 24, ¿no? Los segmentos que ya hemos visto en el gráfico. Ahora vamos a aplicar Pitágoras, ya en un triángulo rectangular ese aplicamos Pitágoras, lo que les he dicho. La suma de los dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa. Ese es lo que queremos hallar. AC era 20, la base que nos han dado dato, y AE 24, lo que acabamos de hallar. 24 al cuadrado menos 20 al cuadrado nos va a dar 176. Despejamos la raíz, solamente tomamos el positivo, porque estamos hallando segmentos. Raíz de 176, eso sería ya la respuesta. Si queremos reducir algo más, esto lo podemos volver como 16 por 11, lo descomponemos, raíz cuadrada de 16 es 4, 4 por raíz de 11. Más no podemos reducir, ¿no? Cualquiera de los dos ya es solución. ¿Está bien? Bueno, eso sería por esta clase. Gracias.